Bien, vamos a conversar con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, y creo que el tema político electoral nos va a ocupar buena parte de este recorrido, José Gregorio, porque, bueno, hay una serie de elementos que surgen a diario, ¿verdad? Y elementos controversiales, elementos que están alrededor de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Hay unas elecciones formalmente el domingo 28 de julio, elecciones presidenciales, bueno, y los partidos están inmersos dentro de esa dinámica. Así que, bueno, bienvenido y entremos en detalles. Ustedes tienen una alternativa, ustedes han propuesto un nombre, Luis Eduardo Martínez. Es posible que se sumen otros partidos políticos, en fin, bueno, es una situación que se está discutiendo. La otra oposición también está en una disyuntiva, está en un dilema sobre qué candidato. Se ha ratificado este fin de semana, por cierto, que María Corina Machado, quien surge como candidato de las primarias, no está habilitada para ejercer cargos públicos. Entonces, claramente el CNE define, y me imagino que la otra oposición, que no son ustedes, tendrá que decidir lo suyo. Pero en cuanto al candidato Luis Eduardo Martínez y la posibilidad de sumar alrededor de su figura. El comienzo de tu entrevista, la presentación, me da dolor y me da tristeza. La otra oposición. O sea, 25 años no han bastado para entender que divididos no podemos. Que esto no es un tema de puros y de purificadores, de que sin mí se acaba el mundo, que si no soy yo se va a acabar el mundo. Señores, cualquiera puede ser. Yo quiero que sea Luis Eduardo Martínez. Creo que la primera opción es Luis Eduardo Martínez. Creo que va a ser presidente. Creo que si aquí se supera el 20% de la abstención de la vez pasada, esa que llamaron a la abstención, que dijeron no votes, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Gracias a Dios que esos que decían aquí no se vota hasta que Maduro se vaya, hoy son los más frenéticos en votar, pero en votar dividido. Un gobierno que no tiene votos, Carlos, necesita la abstención, necesita que solo vote su poquito de gente, su voto duro que vote. Eso no lo han podido entender en la oposición, no lo hemos podido entender. Vergüenza tenemos que tener con el televidente, tenemos que tener vergüenza con el camarógrafo, con todos, que la alternativa, que somos quienes estamos molestos con el gobierno y que la salida es electoral, no nos hayamos puesto de acuerdo. Conversaba yo con alguien temprano, se entiende un sector del gobierno, de la oposición con el gobierno, y otro de noche escondido. Señores, no nos podemos entender en nosotros, entender que tenemos que derrotar a Maduro por la vía constitucional, por la vía electoral, sea Luis Eduardo Martínez, Dios mediante, o sea quien sea, pero que nos pongamos de acuerdo, que nos sentamos. Ahora va a venir un proceso de inscripción. Sí, del 21 al 25 de marzo. De estafa, unos que pondrán una tapa, la mal llamada tapa, ponemos a uno para después cambiarlo para ver si después del otro, o alguien dice, si yo no soy, puedo suceder, y con mi dedo así tipo la reina Isabel dejando a Carlos III, eso ocurrió solo con la reina Isabel. Ahora fíjate, por ejemplo, en el caso de ustedes, que están alrededor de una figura genérica llamada Alianza Democrática, donde suma COPEI, el COPEI que tiene siglas y tarjeta. Y tarjeta, ustedes que tienen tarjeta y las siglas, por supuesto, en este caso. Y además están otros. La posibilidad de ustedes de entenderse es más cercana que la posibilidad de la otra oposición. Es muy cercana porque nosotros al fin y al cabo entendimos que la vía electoral, cuando nosotros nos decidimos postular en el año 2020, nos criminalizaron, nos dijeron que eso era apoyar a Maduro, que eso era sostener. Y resulta que 6 meses después hubo la elección de gobernadores y los mismos que nos habían criminalizado por haber votado, salieron a votar. Yo creo que aquí tenemos que aprender del ejemplo de Garrido en Barinas, de Galíndez en Cojedes. Salir a votar y no pisar el peine del gobierno con las inhabilitaciones. No es usted, pues, que sea otro, pero alguien que pueda derrotar a Maduro. Señores, le vamos a dar entonces 31 años más al gobierno. Si usted no vota, le está dando 31 años más, o sea, 6 años más para que sea 31 al gobierno. No, yo creo que aquí tenemos que salir a votar todos. Yo quiero que usted vote por Luis Eduardo Martínez, pero si usted quiere votar por otro, vote, pero salga a votar, porque la estafa de la abstención al único que ayuda es al gobierno. Fíjate, José Gregorio, a la otra oposición, la que se agrupa alrededor de la plataforma unitaria, le quedan pocos días para tomar decisiones en ese sentido. O inscriben un candidato unitario que tienen que escoger o a la carrera, o bueno, sí, lo que tú dices, la tapa. Las tapas, como si fuera una licitación. 2 o 3 candidatos para luego tratar de entenderse dentro del lapso o plazo que da el Consejo Nacional Electoral para las sustituciones.
Es difícil eso, ¿no? Bien complicado. ¿Cómo lo ves tú desde el otro, desde la otra Eso oposición se arregla también? con diálogo, se arregla con voz, se arregla sentándonos a hablar así como estamos hablando tú y yo. Lo único que tenemos los seres humanos de ventaja sobre el resto de los animales es la voz, la palabra, entendernos. ¿Cómo no nos podemos entender en torno a alguien para poder derrotar a Nicolás Maduro? Gente que te pueda decir, pues si no soy yo, que es nadie, si no soy yo, es la abstención. La abstención es lo único que ayuda al gobierno. Un gobierno que no tiene votos necesita estas características, que no votes. Pero después que si votas, votes dividido. Y si votas dividido, que escojas a alguien que emocione a la gente que no puede hacer. No, tiene que ser el ejemplo de Barinas. Barinas pasamos por 3 alcabalas. No pudo ser Superlano. La esposa no pudo. No pudo ser Luis César Reyes, no pudo, hasta que caímos en caliente. No caímos en la estafa de que, bueno, si no es Superlano, no se vota. Abstención. No. La primera vez ganamos por 114 votos y la segunda, cuando se repitió las elecciones, por 50.000. 50.000 votos porque la gente salió a votar, porque lo único que nosotros tenemos, divididos o no divididos, es una molestia colectiva con el gobierno, por hay que salir por la vía constitucional, por la vía electoral, sin engaño y sin estafa, de bloqueos, sanciones, invasiones, que eso no condujo a nada y lo único que hizo fue hacer más fuerte al gobierno. Bueno, vamos a una pausa, José Gregorio. Vamos a regresar enseguida. Estamos conversando con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional. Seguimos compartiendo con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, hiciste un perfil, un análisis de acuerdo a tu óptica de lo que está en un lado y otra. Ahora, pareciera que la decisión final sobre el candidato que vaya a escoger el otro sector, es decir, el que se agrupa alrededor de la plataforma, estaría en manos de María Corina Machado, ¿no? En este caso, que se convierte en la gran electora. ¿Cómo evalúas No eso? es verdad. ¿Tú no Eso crees no que es es verdad así? que no hay gran elector. El gran elector es ese ciudadano que está molesto. El gran elector es ese ciudadano que no tiene el papel moneda en Venezuela, que tiene sus problemas, que nosotros en vez de estar hablando de cómo ofrecer una solución al país, del tema económico, el tema salarial, el tema de los jubilados, el tema de los pensionados, estamos enfrascados los políticos en ver si nos ponemos de acuerdo para derrotar a Maduro. Eso nos tendrá que llevar tiempo. Salir de Maduro es una cosa que tenemos que hacer en el centro electoral, tenemos que reencontrarnos en el centro electoral para poder darle respuesta al ciudadano en su pensión, en su jubilación, en que las personas ganan en bolívares pero gastan en dólares, que lo que le paga la empresa por la izquierda, como se llama, no forma parte de su salario, que los bonos no forman parte de su salario, que hay un tema médico asistencial que atender, que tú tienes una vialidad acabada. O sea, esos son los problemas que tenemos que hablar ahorita. Entonces los políticos hoy nos hemos dedicado a ver si nos ponemos de acuerdo porque hay una gran electora. Pero imagínate... La gran electora es esa ama de casa que cada día le cuesta más trabajo tener que llevar sus alimentos a la casa. Ahora, supongamos, es simplemente un escenario, no puede haber muchos, que existe un consenso alrededor de una figura X, ¿verdad? De tu boca a los oídos de Dios. En la plataforma unitaria en principio, porque para entenderse con ustedes, los de la alianza es otro problema de por medio. Y entonces se le presenta esa candidatura de consenso a María Corina, y si no acepta esa candidatura de consenso. No lo sé, por eso que te digo, es que aquí no hay dioses. La reina Isabel fue la única que dejó a Carlos III. Aquí no hay sucesiones. Eso no existe. Aquí lo que hay es una ciudadanía molesta con el gobierno, molesta después de 25 años. Y que no puede ser que ese sector se entiende tan fácil con el gobierno, chico. Pero tú vieras cómo son las noches de conversación entre ese sector que se da puro y purificador. Aquí no hay puro ni purificadores. Esta es una sociedad imperfecta donde todos hemos cometido errores, de los cuales yo asumo hasta los no cometidos por mí. Pero yo lo que quiero salir de Maduro es por la vía constitucional, por la vía democrática, por la vía electoral, que no nos vuelvan a meter en el camino de la abstención, que si con más bloqueo, que si con más sanciones, que si viene Trump en el portaaviones que está parado en Curazao, que la Unión Europea nos va a bloquear, que vienen más sanciones, que las licencias. Señores, porque alguien no puede ser candidato, el sufrimiento tiene que ser para el ciudadano. Por cierto, hablando de las sanciones, José Gregorio, el 18 de abril es una fecha que puede ser determinante y que puede ejercer, dependiendo de la decisión de los Estados Unidos, puede ser determinante o impactante en lo que será el desarrollo de lo corto que es la campaña electoral. ¿Qué cuánto pudiera lastimar? Va a lastimar muchísimo al ciudadano. ¿Vale? Bueno, eso siempre tiene un efecto trimestral. Dicen que no serán globales como las anteriores, Claro, que será porque parcial. es que las sanciones tampoco son muy reales. Las sanciones son... Bueno, es un plazo de 6 meses. Así es. Y además que
El que va a sufrir eso es la señora Rosa, la señora Juana, la del transporte colectivo, la señora que trabaja en la panadería, la señora que trabaja en la farmacia, la señora que cose, la que vende torta. Esa es la gran sancionada. Y que venezolanos pidan sanciones, tiene que darle vergüenza pedir el mal para el país. Una cosa es la política y otra cosa son las necesidades del ciudadano. Los políticos de los cuales yo formo parte, actuamos de espalda a esa situación. En vez de esta entrevista, que tú me estuvieras preguntando, mire Correa, ¿usted qué piensa de qué podría ser un gobierno de Luis Eduardo Martínez? Estoy preocupado porque si la reina Isabel, porque si Carlos III, porque si Rosales, porque si la plataforma, que si Luis Eduardo, que si Copey, que si ADE. No, señores, tenemos que tener un plan y una alternativa para salir de este gobierno por la vía democrática. Conversaba con alguien con quien coincidí esta mañana muy temprano. El peor momento del gobierno y la mejor oportunidad que tiene la oposición, y la estamos perdiendo en discusiones estériles, banales, que si fulanito es más puro, que si fulanito es no, y que si no soy yo, no es nadie. Aquí no hay gran elector, el gran elector es el ciudadano que está molesto. Ahora, el desencanto, José Gregorio, puede estimular Aquí va a votar, aquí no va a haber abstención. ¿Tú crees? Estoy convencido. ¿Tú crees que ese desencanto y ese agobio va a llevar, pero será un voto disperso si no hay candidato unitario? Es probable que sea disperso, pero va a haber mayor participación. Y con mayor participación hay muchísimos chances. Estos estados que te planteé, en Cogede, Galíndez no era el candidato único. Ahí habían, en el caso de Cogede habían 7 candidatos. Ganó fácilmente. Pero ganó fácilmente porque lo demás no contaba. No contaba porque que sencillamente eran candidatos de cartón. Y la gente se fue moviendo, la sociedad se fue moviendo. Y eso que, mira, era un candidato de la alianza, de la MUD. Y yo particularmente lo apoyé. Yo entendí que por encima de lo que yo creía donde yo estaba, la opción era para poder derrotar al gobierno, era Alberto Galíndez. Y no me equivoqué porque creo que es el mejor gobernador que ha tenido Cogede y que creo que en tiempo costará superarlo. Y en el caso de Barinas, no era solo él, estaban otros candidatos que no quiero nombrar porque varios de ellos son amigos míos. Y la gente se fue moviendo sola de un sector de la alianza, de la MUD, de la manito, de la no manito, del codo, del hombro, de todos. El tema, por cierto, ya que lo mencionas, está también en tarjeta de un candidato opositor del otro lado, porque Por eso ustedes tienen su tarjeta. Así es, esos son parte de los problemas, pero no podemos seguir estafando al electorado diciéndole del 21 al 25 inscribo a alguien como una tapa, como que si esto fuera una licitación de engaño, y entonces después yo lo cambio si nos ponemos de acuerdo. Vergüenza nos tiene que dar si nosotros llegamos a hacer esa estafa que es una tapa y otra cosa. El elector tiene que rechazarnos por eso, porque eso es una estafa. Nosotros tenemos que tener una posibilidad de ir unidos con gente que desea lo mismo, aunque piense distinto. Bueno, y ahora oportunidad. Queda corto tiempo, pero habrá oportunidad de conversar de nuevo estas cosas, José Gregorio. Espero estar por aquí otra vez. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.